Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1139 La antigua leyenda del universo. Este mundo tenía tiempo, espacio, gravedad y materia. Era solo un concepto vago, pero no estaba completamente determinado y había parámetros detallados. Era como un retoño que acababa de brotar del suelo, pero sus ramas no se habían extendido por completo. Esto era algo que necesitaba ser desenterrado. Con el profundo conocimiento actual de Shuzi sobre el Gran Dao, podría incluso corregir ligeramente el núcleo de la ley del tiempo y cambiarlo en la dirección que quisiera. Walala. En ese momento, Shuzi estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la gran explosión de caos. También podía ver vagamente el mapa estelar del universo en forma de árbol, que era muy simple y tosco. Estaba lejos del universo completo y floreciente que había visto, o incluso incompleto. Esto se debió a que el universo que Shuzi había creado no nació de una singularidad real. Solo había reunido la mayoría de las leyes del universo. Las 4 direcciones son el universo. Desde la antigüedad. Ha sido el universo. Este lado aún no se ha convertido. Universo real, no hay dirección del pasado al presente, el origen no tiene Hyazi, el tiempo y el espacio no tienen límite. Murmuró Shuzi. En el oscuro caos primordial, se sentó en el centro del universo y recorrió con la mirada el universo y las leyes borrosas que habían evolucionado a partir de leyes. La luz no se puede llamar luz. Casi no había gravedad. Ni siquiera había planetas, eran simplemente pedazos de tierra deformados. Estos trozos de tierra flotaron en el Big Bang. Ni siquiera podrían llamarse material tridimensional. Tenían una sensación misteriosa y borrosa, como un miraje, como la legendaria botella de Klein. Fue aún más indescriptible. Estos pedazos de suelo oscilaban entre una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, nebulosos. Ni siquiera la dimensión ha tomado forma. Después de un momento de silencio y de ver esta escena caótica, entendió completamente el significado de sin reglas, sin reglas. Incluso su poderosa base de cultivo casi había desaparecido. Anuncios de Put Future. En este universo, mi poder ya es menos de una milésima, como era de esperar, puede ser reducido a un mortal. Shuzi encontró las bases del Gran Dao muy rápidamente. Comenzó a explorar el patrón. Descubrió que no había una cantidad fija. Incluso el concepto de tiempo era vago. Esto se debía a que cuando un concepto no tenía parámetros o escalas detalladas, podía no ser reconocido por los seres vivos. Esto también significa que puedo trascender los límites del multiverso aquí y establecer decenas de miles de años o incluso cientos de millones de años por día en este universo. La cara de Shuzi estaba ligeramente roja y caliente, y su sangre estaba hirviendo. Si pudiera hacer eso, habría causado un evento trascendental y un gran desarrollo. Quería ser invencible. ¿Qué eran 100 millones de años por día? Despegó inmediatamente. Rápidamente organizó sus pensamientos. Déjame pensar. El universo exterior tiene este límite superior, pero este nuevo universo no. Esto también significa que en la antigua era caótica del universo, había una existencia última del universo que había cambiado el límite superior de la escala de tiempo del universo. Y el parámetro máximo del espacio-tiempo de alta dimensión era 100 años por día. ¿Por qué hizo eso? Shuzi pensó para sí mismo. No debe haber un límite superior para el espacio-tiempo de alta dimensión antes de que él lo configure. Cuando las deidades de la antigüedad entraron en el espacio-tiempo de alta dimensión, podían viajar a una velocidad increíble de 100 años, 1000 años o incluso 100 millones de años por día. ¿Qué significó esto? Significaba que el universo estaba sumido en el caos. Por ejemplo, si 2 espíritus piadosos pelearan, el enemigo entraría en un espacio-tiempo de alta dimensión de 100 años por día, mientras que yo entraría en 1000 años o incluso 10.000 años por día. La velocidad del tiempo tendría que ser más rápida que la del enemigo. Una dimensión superior contra una dimensión inferior. Golpe de reducción de dimensiones. Esto haría que la batalla entre los 2 bandos entrara en un espacio dimensional superior. ¿Cómo podría la vida de un dios de unos pocos miles de años resistir tal consumo? Morirían de vejez en un instante, y el grupo victorioso, incluso si sobrevivieran, también estaría al borde de la muerte. Anuncios de Put Future. Se puede ver que no hay leyes en el cielo ni en la tierra durante la batalla en el antiguo universo desolado. Es muy caótico y turbio, no hay restricciones en el espacio-tiempo de alta dimensión, lo que llevó a esta escena caótica.
Entonces, dijo Shuzi en voz baja, al ver esta escena, a un gran y benevolente sabio antiguo se le ocurrió una manera, que era limitar los límites del espacio y el tiempo de alta dimensión, y luego probar su camino con su propio cuerpo. Estableció los límites del espacio y el tiempo de alta dimensión del universo, y solo entonces la era caótica se calmó, y a partir de entonces, no importa cuán fuerte fuera un experto, solo podían luchar en la dimensión superior, 100 años al día, no dañará tu fundación. Y a partir de entonces, en el futuro lejano del universo, el límite de la mente de un ser vivo era 100 años por día. Y el aterrador caudal de alta dimensión que superó los 100 años en un día era el caudal del dios de la creación. Un caudal demasiado alto haría que el cuerpo envejeciera rápidamente y uno perdería la capacidad de pensar. Además, las restricciones del espacio-tiempo de alta dimensión no solo permitirán que el cielo y la tierra tengan reglas, sino que también extenderán en gran medida la vida útil del universo. Shuzi suspiró con emoción. Después de todo, si no hay restricciones, los fuertes podrán actualizar y reemplazar sus cuerpos. Y su velocidad de cultivo será muy rápido. Esto también significaba que la aparición del nivel 10 se había acelerado. Era como si el universo se hubiera comido un catalizador. Este gran árbol estaba creciendo salvajemente y completándose. Cuando el universo esté completamente reparado, la puerta del 10º nivel se cerrará y el universo entrará en su período de envejecimiento antes de tiempo. Cuando Shuzi vio esto, pudo deducir la historia y la civilización del universo antiguo. En ese momento, el universo era extremadamente caótico y no tenía reglas. Generaciones de grandes sabios demostraron su Dao con sus propios cuerpos y abrieron un universo pacífico y estable con reglas. Así era hoy. Esta fue también la razón por la que dedujo la extraordinaria caja de arena. Deducir la caja de arena le permitiría comprender las leyes del universo y encontrar una manera de abrir un camino de cultivo futuro. Esa época debe haber sido muy influyente. Shuzi estaba sumido en sus pensamientos y dijo con una mirada aturdida en sus ojos. Por ejemplo, el gran sabio que estableció los límites de los parámetros de alta dimensión para todo el universo antiguo cambió las reglas de todo el universo en el momento. Él reivindicó su Dao. Los mortales, dioses y taoístas que viven en el vasto sistema de diversas nebulosas sentirían claramente la fuerte vibración. El caos en el universo disminuyó instantáneamente. Innumerables santos de la antigüedad se unieron a la secta y respetaron a este gran y amable santo supremo del universo. Era un magnífico universo antiguo. La reivindicación del Dao de cada cultivador sacudiría los cielos y la tierra, y la era cambiaría. Habían dominado leyes fundamentales extremadamente aterradoras. Sus líneas de sangre Dao eran invencibles. En ese momento, probablemente solo necesitaría un único linaje de Dao para derrotar a un grupo de existencias supremas con los linajes de los 5 grandes Dao. Después de todo, ese no era el universo maduro y completo de hoy. Casi todas las leyes nomológicas importantes de las ramas de segundo nivel habían sido reivindicadas. Anteriormente, cuando el santo maestro Yuan Lan y los demás reivindicaron su Dao, solo hubo una ligera vibración. Después de todo, fue un gran Dao con detalles minuciosos y no cambió el universo. Por ejemplo, el gran sabio que estableció el límite de los parámetros en el espacio-tiempo de alta dimensión. ¿Quién puede igualar su gran linaje Dao? Limitó los límites de la gente común, pero no estaba limitado. Para poder entrar en una dimensión superior durante 100 millones de años, definitivamente dominaría toda una época del cosmos y se convertiría en un sabio inigualable de esa era, brillando con su luz en todo el cosmos. Es como si estuviera soñando con los tiempos antiguos. Shuzi sonrió levemente. 1140 Una vida extraña. Shuzi sabía muy bien que Yuan Lan tenía razón. Cuando se completaran todas las reglas del universo y los extremos del 10º nivel combinaran sus Dao, no habría más lugares en el universo que necesitaran completarse, y la puerta definitiva del 10º nivel estaría sellada. El universo pasaría entonces de su fase de crecimiento a su punto de inflexión y entraría en su fase de envejecimiento. Incluso aquellos que habían estudiado la historia de la Tierra sabían que el universo solo había existido durante más de 14.000 millones de años desde el Big Bang. De hecho, todavía estaba en su etapa de crecimiento. Probablemente todavía faltaban decenas de miles de millones de años antes de que pudiera dar a luz a innumerables superestrellas de 10º nivel. Sin embargo, su tasa de crecimiento ya era muy lenta y se acercaba a la madurez. Después de todo, en esta era del universo, las poderosas reglas básicas se habían completado.
Esto significa que las existencias de esta época solo pueden reivindicar algunos detalles menores. Ni siquiera son un 1% tan poderosos como los principales maestros del universo antiguo. Shuzi tomó respiración profunda. El tiempo vuela. Se puede decir que todos nacemos en el momento equivocado, sin embargo, ya no estuvo nada mal. Con el paso del tiempo, en el futuro, cuando se cerrara la puerta al nivel 10, el universo envejecería y llegaría la era del caos. Incluso el concepto del nivel 10 ya no existiría, los favoritos del cielo que nacieron en la era final del Dharma son los que son verdaderamente miserables. En ese momento, la gente pensaría que un cultivador de rango 9 que lograba el Dao y podía distorsionar las leyes del universo estaba en la cima del cultivo del universo. Eso sería lo más triste. Es más, ha dado un paso más y ha entrado de lleno en una era de destrucción. Incluso los cultivadores de Dao de rango 9 ya no existen, y creen que las deidades de rango 8 son la cima del universo. Esto se debe a que, en ese momento, el universo ya no será perfecto e impecable una vez completado. Esto también significa que las potencias ya no podrán distorsionar las reglas que son perfectas hasta el punto de no tener lagunas, y será imposible que nazca un inmortal de rango 9. Shuzi sintió una profunda sensación de tristeza. Todo parece estar predestinado. Cuando el pico del nivel 10 complete el gran Dao del universo, los cultivadores de Dao del nivel 9 ya no podrán hacer tapping en las reglas distorsionadas, y el nivel 9 también comenzará a sellar. Parecía sentir que el torrente del destino se desbordaba. Nadie pudo resistirse. Ni siquiera las existencias más grandes y monstruosas del universo pudieron revertir este vasto torrente de destrucción. Esto podría ser el destino. El tiempo es el arma más grande del universo. La expresión de Shuzi era fría. Miró el nuevo universo que ni siquiera había nacido y ya podía ver envejecer su futuro. Solo alguien como él, que había sido testigo del comienzo de todo, podía sentir claramente el fin del futuro. En la era del fin del Dharma del universo, la validación del Dao del nivel 10 desapareció y el logro del Dao del nivel 9 desapareció. XT. Anuncios de Put Future. Al final del universo, los seres vivos de esa época pensarían tristemente que los dioses de nivel 8 eran los más fuertes del universo, formando una barrera cognitiva, como peces en un pozo mirando al cielo. Simplemente no podían entender qué tipo de criatura dimensional era un rango 9. Este es el significado de crear un sandbox. A partir de los parámetros vistos y los registros, podemos calcular la historia completa del universo desde el pasado hasta el presente. La expresión de Shuzi era muy tranquila. Aunque todo esto fue deducido por mí, algunas de las poderosas y profundas existencias del 10º nivel en el nivel último del universo también deberían conocer el curso de esta historia. Mientras reflexionaba, observó cómo el universo se expandía, avanzaba hacia la paz y la estabilidad y seguía evolucionando de forma natural. De hecho, si alguien no completara estos grandes Dao, el universo los completaría naturalmente con el tiempo. Solo que tomaría mucho, mucho tiempo. Es hora de intentar distorsionar el tiempo de todo el universo. Shuzi sintió todo en silencio y comenzó a trabajar en la ley principal en esta área. Después de todo, un retoño acababa de tomar forma y sus ramas eran muy delicadas y frágiles. Incluso podría intentar usar su profundo conocimiento para torcer la forma del tronco sin siquiera intentar la integración del Dao. Comenzó a centrar su conciencia en los atlas de Dao y trató de modificarlos. En ese momento, era como un verdadero dios de la creación, tratando de distorsionar las reglas fundamentales del universo. Un día. Pasaron 2 días. Shuzi pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque puede romper con el límite del tiempo en el universo, solo puede alcanzar el nivel de pensamiento para 1000 años al día. No es que no pudiera ir más alto, pero la fuerza de rechazo era cada vez más fuerte. Es el límite de mi gran camino piano. Quizás tendré que encontrar a alguien que reivindique mi Dao en esta tierra en el futuro. Las leyes en este aspecto pueden ser más altas, y es posible alcanzar 10.000 años por día. De hecho, cuando mi poder para resistir el gran cosmos aumente, incluso podría tener una oportunidad contra la presión del gran cosmos por 100 millones años al día. Shuzi sintió que 100 millones de años en un día era muy poco probable. Tenía que ser un gran universo verdaderamente independiente con sus propias reglas para poder hacerlo, pero todavía existía una posibilidad de 10.000 años en un día. 1000 años al día. Simplemente estoy acelerando el envejecimiento del universo entero. Shuzi de repente suspiró con emoción. 100 años en un día ya era una exageración. 1000 años en un día le hicieron sentir como si realmente se hubiera convertido en un capitalista malvado al que habían desollado.
El dios anterior había vivido más de 2 meses, pero ahora murió en una semana. Anuncios de Put Future. Auge. Con la indiferencia de Shuzi, el tiempo pasó volando y el mundo empezó a calmarse. En los primeros días del universo, se necesitaron cientos de millones de años para que la vida naciera de forma natural. Naturalmente, Shuzi no esperaría deliberadamente. En cambio, introdujo las esporas, que entraron en el caudal del dios de la creación y las esparcieron por todo el universo. Sin embargo, en este universo caótico donde incluso las leyes estaban incompletas, la reproducción de las esporas se volvió extremadamente difícil. Habían experimentado innumerables extinciones importantes y todavía no tenían vitalidad. Shuzi frunció el ceño y dijo: esto va a ser problemático. En todo el universo, ni siquiera las leyes de la vida se habían perfeccionado, y las esporas erguieran una cadena completa de evolución de la vida que se estableció bajo las leyes de la vida. Madurez en el universo. En este universo, la ley de la evolución aún no ha aparecido. Entonces, ¿cómo podrían formarse esporas? Se sintió un poco preocupado. Las esporas fueron creaciones que se establecieron bajo las leyes de vida completas del multiverso. En otras palabras, eran producto de existencias antiguas bajo el marco de reglas y parámetros establecidos. Procedieron de más de 10.000 millones de años en el futuro. Las reglas de la secuencia genética del ADN probablemente fueron creadas por un sabio primordial para perfeccionar la forma de vida y fusionarse con el universo. En otras palabras, las formas de vida primitivas de esta época ni siquiera tenían ADN. Solo un fantasma sabría cuál era la estructura de la vida en el comienzo mismo de este universo. En esta era, las esporas no tenían forma de echar raíces y brotar. Podría ser que tuvo que esperar a que el universo evolucionara naturalmente durante cientos de millones de años y formara las leyes naturales de la vida antes de tener una oportunidad. Por primera vez, hay una especie cuyas esporas no pueden evolucionar, murmuró Shuzi para sí mismo por un momento. Pero parece que simplemente no puede evolucionar. Las esporas todavía se están adaptando. Después de todo, es casi el mismo universo. Incluso si no tiene una ley de vida completa, es suficiente siempre que tenga la ley de vida original. Shuzi pudo sentir que no era que las esporas no hubieran mejorado, sino que la dificultad de la evolución no tenía precedentes. Al mismo tiempo, las especies evolucionadas también estarían en consonancia con las formas de vida más primitivas de este universo. Ni siquiera tenía la forma de vida básica de las generaciones posteriores. Incluso Shuzi no pudo evitar esperarlo. Pasaron los días. En el quinto día, que era el año 5000, la primera espora mostró su forma de vida. Todo el ser de Shuzi se llenó de una anticipación inexplicable. Después de todo, 5000 años. En el pasado, se necesitaban casi 2 meses para desarrollar una sola espora. Esta cantidad de tiempo invertido no tenía precedentes. Sin embargo, cuando Shuzi aterrizó en un suelo de meteorito irregular y vio la primera vida en este universo, quedó completamente conmocionado. ¿Qué es esto? 1141. La verdad del universo, la era de la gran expansión. Shuzi vio criaturas de arcilla negra que parecían barro. No había estructura celular, ni ADN. Era como un objeto muerto que había cobrado vida. Con suficientes materias primas, dio origen a una forma de vida. Incluso le dio a Shuzi la sensación de que la estructura de vida de Renemansky era simple y tosca. Ya veo. XT. Shuzi arrastró el pequeño barro del tamaño de una hormiga con una mano, como si fuera un antiguo gigante distante en el universo, arrastrando un grano de arena con una mano. Sus ojos se iluminaron y tuvo ganas de reír a carcajadas. Debería haber pensado en esto antes. En este nuevo universo, solo existen las leyes más fundamentales de la vida. ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la vida? La sustancia original. Era la fuente de la vida. Shuzi debería haber pensado en eso. La sustancia original era la ley de la estructura de la vida al comienzo del universo. Por tanto, la primera vida en el universo debe haber sido el primer lote de vida producido con la sustancia original. No había ADN en espiral, ni pares de bases, ni núcleo, ni estructura celular. La forma de vida inicial es similar a los espíritus de las plantas que se convierten en espíritus. Es equivalente a un montón de cosas muertas que producen un alma y una conciencia, similar a la vida elemental. En otras palabras, las formas de vida que nacieron de la forma original son todos los dioses innatos originales del universo. Justo cuando Shuzi pensó eso y descubrió que se había conectado con la causa y el efecto de su comprensión anterior del universo, vio algo completamente diferente y aterrador. Esta vida en realidad no tenía límite de esperanza de vida. ¿Ilimitado? ¿Una forma de vida con una larga vida útil? Shuzi murmuró. ¿Cómo podría ser?
¿Cómo es que esto tiene una vida útil ilimitada? Sostuvo el pequeño barro en su mano y de repente tuvo un pensamiento sin precedentes. Al principio del universo, no existía la duración de la vida. Todos eran inmortales. La gente de la antigüedad vivió la primavera y el otoño durante millones de años, pero sus acciones nunca cesaron. Shuzi instintivamente pensó en esto. Este era un humano. Mortal. No era como los dioses antiguos de la era del principio absoluto. En aquella época lejana en la que se creó el universo y después del Big Bang, cualquier mortal tenía una esperanza de vida ilimitada, lo cual era inimaginable. La longevidad era la maldición de todos los expertos. Ninguna vida podría escapar de esta maldición. Incluso los dioses altos y poderosos, los taoístas que dominaban la galaxia y las existencias supremas que gobernaban la nebulosa no pudieron escapar. Innumerables años después, ya fueran dioses o mortales, todos serían un montón de huesos blancos. Sin embargo, esta maldición frente a mí casi ha limitado los problemas de todos los expertos. ¿Qué es esto exactamente? Anuncios de Put Future. Shuzi volvió a deducir y, de repente, un destello de comprensión cruzó por su mente. Las formas de vida nacidas de la esencia pueden de hecho llamarse dioses innatos. Las formas de vida nacidas de la esencia ahora no son diferentes de las formas de vida nacidas en el universo antiguo. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, hubo una gran diferencia. Los grandes Dao de los seres vivos de esa época no habían sido perfeccionados y ni siquiera se habían creado las reglas en dimensiones, espacio y escalas. No tenían tantos grilletes legales ni leyes universales que los ataran. Se podría decir que nacieron santos. Nadie necesitaba cultivarse y estaban muy por encima de cualquier ley del universo, porque en ese momento, las reglas que pueden restringirlos son muy pocas. En otras palabras, fue algo muy aterrador. El llamado límite de vida del universo real en el que Shuzi había estado viviendo todo este tiempo no se generó de forma natural. Era un santo desde el principio del universo, un antiguo sabio sin precedentes que había alcanzado el reino supremo del Dao y había añadido grilletes a todos los seres vivos del universo, permitiéndoles tener las reglas celestiales del Dao de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. ¿Y por qué añadió esta regla? Era obvio. Donde había vida tenía que haber muerte. Tenía que haber un ciclo. De lo contrario, habría un sinfín de langostas azotadas y luego habría envejecimiento. Entonces, al comienzo del universo inmemorial, todo era caótico. En aquella época, solo existía el nacimiento y ningún concepto de muerte por vejez. Si tal verdad se extendiera a todo el universo exterior, me temo que mucha gente se volvería loca, ¿verdad? El corazón de Shuzi latía salvajemente. Empezó a entrar en pánico. Estaba deduciendo la historia del desarrollo de la civilización de todo el universo antiguo, desenterrando la oscura verdad que había sido enterrada en los innumerables tiempos prehistóricos de más de 10.000 millones de años. Una determinada existencia no me notará, ¿verdad? ¿Quieres matarme a golpes? A Shuzi se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo y se estremeció. Sintió que estaba cortejando a la muerte. Buscando la muerte. Shuzi siempre había sentido que era una persona muy honesta. Había estado trabajando a puerta cerrada y ni siquiera salió a causar problemas, entonces, ¿cómo pudo haber causado problemas? Sin embargo, después de pensar si debería detener sus acciones, sacudió la cabeza y dijo, pero definitivamente no podré vivir tanto tiempo. Seré asimilado por el universo y me perderé, convirtiéndome en parte del Dao. Al mismo tiempo, el mundo exterior no debería poder ver lo que estoy haciendo, no busco la muerte, solo estoy explorando la verdad y continúo deduciendo. Además, ya he deducido este universo. ¿Cómo puedo rendirme? Lo impulsaba una gran curiosidad. No había duda de que estaba usando este método, usando el mundo sobrenatural Sandbox para recrear todas las leyes, secretos y orígenes que habían sucedido en el universo en aquel entonces. De esta manera, los aterradores y antiguos secretos oscuros del universo entero no quedarían ocultos. Podría conocer la historia general del desarrollo y la verdad del universo entero. Esta era una gran oportunidad y, al mismo tiempo, una gran curiosidad impulsaba a Shuzi hacia adelante. Quería ver cómo el universo entero se había desarrollado hasta alcanzar las reglas que tiene hoy. Deducción, debo deducir. Anuncios de Put Future. Shuzi respiró hondo, dejó el charco de barro y se fue inmediatamente. Dijo con indiferencia. Tengo que incrementar mis esfuerzos en deducir. 1000 años por día me parecen un poco lentos comparados con los largos años del universo entero. Si pudiera ser un poco más extremo y soportar la presión de todo el gran cosmos asimilando conmigo no sería imposible para mí hacerlo en 10.000 años por día si pagara un precio enorme.
Cuanto más extrañas fueran las leyes del universo principal, más aterradora sería la presión de asimilación. También se debió principalmente a que el piano Tiandao no pudo soportar la asimilación. Como resultado final, mantener el servidor era demasiado estresante. Sin embargo, si acelero esos pianos de cola dorados y aumento su potencia, podrán alcanzar esta velocidad en poco tiempo y resistir la asimilación del gran camino. Shuzi siguió contando. Sin embargo, esto consumirá mucha energía. La vida útil del piano celestial es una gran pérdida y consumirá muchos recursos, pero no me importa. Todavía tengo los recursos, siempre y cuando pueda conseguir que el corredor del monte Aruna produzca tanto como sea posible. Todavía es posible matar rápidamente un lote de pianos del camino celestial y turnarse. El precio no fue pequeño. Pero si pudiera utilizar recursos para acelerar el proceso, podría aceptarlo. Como tal, Shuzi aceleró el piano celestial y entró en un estado de sobrecarga. El universo entero instantáneamente tembló y aceleró de manera invisible. Todo estaba experimentando rápidas actualizaciones y desarrollo. No necesito enseñar. Necesito predicar. Shuzi miró el barro, que ya había comenzado a convertirse en una raza, y dijo con mucha indiferencia. Porque este universo acaba de crearse y es un embrión en bruto. Incluso si predicáramos, no existe el Dao. ¿Cómo podemos predicar? El Dao fue creado por los dioses innatos en el caos primordial, el primer lote de seres vivos del universo, fueron los creadores del gran Dao del universo entero. Todos los recién llegados siguieron las Dao y las leyes que habían abierto. Shuzi no hizo nada esta vez. Quería ser un espectador de una época. Si interfiriera, podría afectar el curso de la historia del universo. Pasó un día. Habían pasado 10.000 años. ¿Cuánto duraron 10.000 años? Había que saber que solo habían pasado un poco más de 10.000 años desde que Shuzi comenzó de la nada y dedujo todo el sistema de cultivo trascendente. Por derecho, su velocidad de desarrollo debería haber llegado al 9º paso, pero ese no fue el caso en absoluto. Su velocidad nunca había sido tan lenta. Y fue increíblemente lento. Después de vivir 10.000 años, el reino más elevado de existencia ni siquiera era el nivel 1. Esto se debió a que sus Dao estaban incompletos. Todo estaba esparcido y roto. Además, estaban abriendo un sistema de cultivo de la nada. Al mismo tiempo, bajo la mirada estupefacta de Shuzi, su población no murió de vejez, sino que también había entrado en un estado de superexpansión sin precedentes. Después del Big Bang, apareció el primer ser vivo en el universo, pero no tenían el concepto de envejecimiento. Entraron en una era de explosión demográfica sin precedentes, esta era del universo se llamará el universo del comienzo absoluto, y esta era del universo se llamará la era de la gran expansión. Cuando Shuzi vio esta escena, era como un dios antiguo que vivía en el vacío eterno del universo. Se sentó en silencio en un lugar alto, tomó una pluma y volvió a escribir en el libro La creación del siglo. El universo inicial absoluto acaba de ser creado. Las reglas del cielo y de la tierra no estaban fijadas. La criatura número 1 del universo nació y se multiplicó. No ocurrieron generaciones de vida o muerte. La población no disminuyó. Entró en la era del Big Bang. 1142 Playa del universo primordial, era de la escultura. Shuzi dejó su bolígrafo y estaba extremadamente tranquilo. Se sentó al borde del vacío y miró hacia abajo como si estuviera mirando su propio estanque. Tomó un sorbo de té y miró hacia abajo. Esta vez no interferiría. No tenía suficiente conocimiento para interferir. Este es un camino misterioso y desconocido. No puedo ver a través de él en absoluto, incluso si, en cierto sentido, soy del futuro, transmigrando aquí más de 14.000 millones de años después. Sin embargo, aunque tenía el sistema maduro de conocimiento de las generaciones posteriores, no podía usarlo en absoluto. También estuve con el primer grupo de nativos en el mundo débil, solo puedo viajar solo y tocar todo lo que me falta. Ni siquiera él sabía cómo desarrollarlo. Incluso si quisiera enseñarles, no había nada que pudiera enseñarles. La técnica de cultivo y el linaje que cultivó eran inútiles en esta era. Su superpotencia informática no pudo deducirlo todo. Esto se debió a que el cálculo y la deducción se basaron en conocimientos y datos existentes. Ahora, incluso los datos más básicos estaban incompletos y las leyes del cielo y la tierra no estaban condensadas. ¿Cómo podría calcular en el caos primordial? Todo era eterno. El primer ser vivo también tenía su propio nombre, Yi-Man. Como hombre corriente, fue el primer ser vivo del mundo en producir sabiduría. No tenía cultivo, pero había vivido hasta el día de hoy 10.000 años después.
En los últimos 10.000 años, la civilización había vivido una vida muy plena. Como formas de vida terrestres similares a los elementos, los dioses diabólicos originales solo necesitaban inhalar y exhalar la energía del universo para sobrevivir. Este mundo era muy salvaje y peligroso. Al final, se llenó de turbulencias caóticas. Pero al principio, cuando nacieron en este mundo, no sintieron nada extraño, como si todo hubiera nacido así. En los primeros 10 años de su nacimiento, Iman tomó a los niños y descendientes que había dado a luz y los escondió en todas partes. Sufrieron numerosas bajas. El caos del universo se entrelazó y el espacio se plegó caóticamente. Era como si un desastre natural hubiera aparecido en cualquier momento. Incluso las dimensiones saltaban con incertidumbre. A veces era unidimensional, a veces bidimensional y a veces tridimensional. Sin embargo, el espacio caótico en esta dimensión no fue un gran desastre para ellos. Eran como un trozo de barro y sus dimensiones se reducían a un estado unidimensional de vez en cuando. Se convirtieron en un punto, perdieron la capacidad de pensar y quedaron fijos en su lugar. En ocasiones, se volvieron bidimensionales. Eran finos trozos de papel que corrían de un lado a otro. Después de un tiempo, se convirtieron en criaturas tridimensionales, con su carne y sangre hinchadas como manantiales. Incluso podrían disfrutarlo. Los saltos dimensionales no podrían matarlos, pero después de la reducción de dimensiones, si encontraran otras catástrofes al mismo tiempo, sería un gran desastre si no pudieran escapar. La turbulencia espacial y todo tipo de caos todavía estaban llenos de peligro. Incluso si pudieran vivir para siempre, solo podrían evitar que su población disminuyera. Habían pasado 20 años. Se comunicaban con gestos y señales con las manos. Poco a poco, el lenguaje de su propia civilización surgió de la vida de las bestias salvajes y el lenguaje se convirtió gradualmente en una señal de ondas cerebrales única para la comunicación. Comenzaron a asombrarse por la magia del lenguaje y también sintieron el potencial que contenía. Anuncios de Put Future. El lenguaje era el medio directo de comunicación y la comunicación era la chispa de la civilización. ¡Ulala! ¡Ulala! Un hombre de barro gritó y señaló una turbulencia espacial en la distancia, diciendo que allí era muy peligroso. Una vez había visto a su compañero entrar con sus propios ojos y luego ser despedazado. El barro circundante comenzó a mirar el vórtice con miedo. Había comenzado una nueva era de civilización. Comenzaron a comunicarse entre sí sobre las peligrosas experiencias de cada uno y cómo habían sobrevivido a situaciones cercanas a la muerte. También entendieron algunas de las peligrosas leyes del universo y se escondieron. El conocimiento de toda la raza comenzó a transmitirse entre sí como una antorcha. Aprendieron la función principal de la comunicación entre asentamientos civilizados. Evitar el peligro. XT. El momento del primer siglo. Los miembros de la tribu de Iman todavía sabían cómo esquivarlo. Comenzaron a adaptarse a este nuevo universo caótico y se multiplicaron en grandes cantidades. Su lengua y civilización habían madurado por completo, pero todavía no habían abandonado la vida salvaje de las tribus. El desarrollo fue extremadamente lento. Aparte de comer, reproducirse y descansar, no tenían otras actividades diarias. El tiempo parecía pasar a su lado extremadamente lento, día tras día, aburrido y aburrido, como si fuera como el dicho. La gente de la antigüedad vivió la primavera y el otoño durante millones de años, pero sus acciones nunca se detuvieron. El desarrollo de la civilización comenzó a estancarse después de 100 años y vivieron las vidas más primitivas de las tribus salvajes. Era imposible desarrollar una civilización. Las dimensiones saltaban. Los parámetros de gravedad podrían saltar de 1 a 10.000 en cualquier momento. La velocidad de la luz era desigual. A veces, la velocidad era extremadamente lenta y, en otras ocasiones, inimaginablemente rápida. Debido a que la velocidad de transmisión de la luz era incierta, el método de observación muy pequeño, cerca de grande no era aplicable en absoluto. Una persona cercana a él podría estar lejos y una persona lejana podría estar cerca de él. Los parámetros de la luz eran inestables, por lo que todo lo que vieron era falso. Ni siquiera el espacio se podía medir. Parecían vivir en un espacio ilusorio. En tal situación, incluso las mejores naves espaciales del futuro se convertirían en un montón de chatarra, por no hablar de cualquier civilización o herramienta de tecnología avanzada. Esto se debió a que el desarrollo de una civilización se basó en el uso de herramientas, y las llamadas herramientas se construyeron sobre las reglas. Sin embargo, aunque no pudieron desarrollar una civilización, como resultado su población se disparó. Pudieron evitar la mayoría de los peligros del universo y sus bajas se redujeron considerablemente. La era de la expansión demográfica realmente había llegado. En el año 1000,
Encontraron una nueva alegría en su aburrida vida. Comenzaron a dedicar su tiempo extra a la construcción, inmersos en ella. En el universo vacío y solitario, donde vivían, ellos moldearon todo el suelo en varias formas. Era extraño y grotesco, como el graffiti de un niño. A pesar de que habría una turbulencia en las leyes de la naturaleza o cambios en los parámetros de la gravedad que destruirían directamente sus creaciones en una semana, al igual que las esculturas de arena en la playa que frecuentemente son arrastradas por el mar, aún así disfrutaron reconstruyéndolas. Anuncios de Put Future. Día tras día. Dar a luz, comer, descansar, construir, ser destruido por el universo y volver a construir. Había sido construido durante 10.000 años. La era de la expansión fue también una era de gran construcción. La raza Iman, que no tenía nada que hacer y no pudo desarrollar su civilización, gastó su excesiva energía en esculturas espaciales. Esto era casi inevitable. Shuzi no pudo evitar sentir el impacto de una epopeya. ¿Quién lo hubiera pensado? Las civilizaciones originales del universo eran como un grupo de niños inocentes en la playa, que habían pasado felices decenas de miles de años. Día tras día construyeron las estatuas, y luego las olas las golpeaban constantemente y destruían sus obras maestras. A los ojos de Shuzi, esta era una escena extraña. Mientras vivieran allí, la materia flotante en el universo sería esculpida en todo tipo de edificios extraños y viviría en ellos. A medida que estas esculturas se desarrollaron, su arte escultórico también alcanzó su apogeo. Desde el estilo inicial de aspecto extraño, gradualmente ganaron una estética unificada. Las esculturas se convirtieron en esferas regulares, simétricas, perfectas, cúbitos, triángulos, poliedros. El mundo entero parecía haberse convertido en un mundo cúbico de matemáticas y geometría. La escultura también les hizo comprender por primera vez la belleza del orden. ¿Por qué el universo no es regular? En los últimos 10.000 años, aunque no hubo desarrollo, durante mucho tiempo reconocieron la existencia de una serie de leyes como la luz y la gravedad. Debido a los desastres naturales variables, hacía tiempo que entendían la existencia de estos conceptos. Esta era una lógica simple. Si la gravedad fuera constante, entonces la gente fácilmente la ignoraría en sus vidas, hasta que Newton vio la manzana. Sin embargo, si la gravedad no fuera constante, cuando un objeto cayera, la fuerza de succión sobre usted sería extremadamente extraña, repentinamente fuerte y luego repentinamente débil. Los humanos notarían el concepto de gravedad desde el principio. Incluso midieron el tiempo y establecieron unidades para calcular su esperanza de vida y cuánto tiempo había pasado. Continuaron jugando con las esculturas. Jiran, que estaba sentado en el punto más alto, empezó a pensar, ¿por qué la luz no era constante? Sería genial si la luz fuera constante. Después de todo, la luz era demasiado engañosa. Si su velocidad fuera constante, no tendríamos que tocarla para determinar la verdadera forma de la escultura. El mundo podía verse con los ojos y volverse real. ¿Por qué la gravedad no era constante? Sería genial si la gravedad fuera constante. Si la gravedad es un número constante, las estatuas que construimos no colapsarán ni se distorsionarán rápidamente debido al cambio instantáneo de gravedad entre la materia. ¿Por qué el espacio no era constante? Si el espacio es constante, las estatuas que construimos no serán destruidas por la turbulencia del espacio y podrán seguir existiendo. Por primera vez empezó a tener dudas sobre el universo irregular en el que vivía. Era como una semilla que había echado raíces y había germinado. Estaba empezando a sentirse insatisfecho. Sin embargo, aunque Yi mantenía sus dudas, no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Solo pudo guiar a los miembros de su clan a construir la estatua día tras día, y luego fue destruida. Después de unos miles de años, mientras se concentraba en la escultura, se dio cuenta de que sus pensamientos se estaban volviendo más claros y rápidos. Incluso podía ver el interior de su cuerpo aturdido. ¿Lo veo solo? Detuvo sus movimientos, como si viera su cuerpo convertirse en una escultura más. Muchos detalles estaban incompletos y eran muy débiles. No pudo evitar concentrarse en entrenar cada parte de su cuerpo, sintiendo las deficiencias. Era como una estatua perfectamente esculpida. Poco a poco, pasaron otros 3 años y sintió como si su vida hubiera traspasado algún tipo de límite. Entró en un estado misterioso. Cuando despertó ya habían pasado unos meses. Había un aura extraña por todo su cuerpo y el universo entero tembló con ella. Las estrellas brillaban y el resplandor del gran sendero persistía. Por un momento, fue como el primer dios antiguo entre el cielo y la tierra. 1143 La esencia del cultivo. Auge.
El mundo surgió levemente, como si algo hubiera nacido. El viento sopló y las nubes se levantaron. Innumerables leyes nomológicas del gran camino temblaban y resonaban. Rayos de impactante luz de arco iris destellaron en el cielo. La espalda de la figura estaba rodeada de santidad. Sus ojos brillaron con una luz verde y tenía el aura para mirar al mundo desde arriba. Innumerables miembros de la tribu Iriman dejaron las estatuas en sus manos y se arrodillaron, exclamando: «Rayo. Rayo. Rayo». Gritaron mientras miraban a su líder, quien estaba rodeado de luz, como si estuvieran mirando al único Dios verdadero del mundo. En este universo caótico y antiguo, el concepto de dioses no existía. Sin embargo, en este momento, pareció nacer el concepto de dioses. ¡Qué interesante! Shuzi le dio un mordisco a la manzana y miró hacia el estanque de peces con una media sonrisa. De hecho, he alcanzado el nivel 1. Y la turbulencia causada por tal avance es en realidad comparable al vórtice de energía causado por el avance de un dios en un planeta. Esto no fue un regalo del cielo ni de la tierra, una bendición del mundo invisible o una recompensa dada por el universo al primer cultivador del mundo. ¡Qué broma! Para empezar, el universo no tenía conciencia. Era como la tierra, solo existía allí. Lo que provocas es parte del fenómeno natural. Es como cuando los humanos antiguos ven la lluvia y los truenos y piensan que los dioses están enojados en el cielo. De hecho, es solo un fenómeno natural. De lo contrario, el universo en el que Shuzi había echado raíces habría sido asesinado a golpes por el gran universo. Esta perturbación fue causada por las leyes de este universo primordial. Eran demasiado inestables y demasiado fáciles de revolver. La reacción en cadena causada por la absorción de energía cuando un ser supremo de la etapa 1 se abrió paso fue muy exagerada. 10.000 años, incluso si no entiendo el cultivo del Dao del alma o el cultivo del Dao de las artes marciales, sin embargo, en un cuerpo joven y fuerte que no envejecería, la fuerza del alma y el cuerpo también crecería naturalmente con el entrenamiento diario y no intencional, y también alcanzaría ese umbral. Después de todo, incluso un cerdo inmortal pasará al siguiente nivel en los largos años. Además, esculpir es agotador física y mentalmente. La concentración requerida día tras día es similar a la meditación. La meditación también consiste en centrar la atención en observar un diagrama de visualización, que está secretamente en línea con el cultivo del Dao del alma y las artes marciales. El método de cultivo de la línea de sangre era demasiado complicado, por lo que, naturalmente, no lo cultivó. Lo que nació desde el principio fue el camino del alma y el camino marcial, estos dos métodos de cultivo fundamentales. En cuanto a las leyes de este universo, podrían cambiarse mediante la reivindicación del Dao. Anuncios de Put Future. ¿Cómo fue eso posible? El preludio del gran Dao del universo fue el nacimiento y división de la rama principal de la ley. Las bases ya estaban sentadas desde hacía mucho tiempo. Todos los caminos de cultivo eran misteriosos, al igual que la era del gran universo. Las leyes del universo utilizaban líneas de sangre como medio y estaban escondidas en los cuerpos de los seres vivos. Todos los seres vivos cultivaron el camino de las líneas de sangre y exploraron el potencial de sus líneas de sangre. Sin embargo, también parece estar predestinado. Shuzi sonrió levemente y miró hacia todo el universo primordial. Si no es por la vida eterna, es casi imposible que el método de cultivo aparezca tan rápido. ¿Qué quiso decir con la creación del universo, el nacimiento de dioses antiguos innatos y el hecho de que supieron cultivarse durante toda su vida? ¡Qué broma! Todos esos eran mitos y alusiones, embellecidos por las generaciones posteriores. En este universo primitivo, no solo no existían conceptos de leyes, sino que tampoco existía nunca el concepto de cultivo. Si no fuera reconocido por los nativos de esta época, no existiría. ¿Tomarías inmediatamente la iniciativa de cultivar algo que no existía en el momento en que naciste? Esta fue una barrera cognitiva, una limitación de la época. Shuzi suspiró con emoción. Todo esto se había desarrollado dentro de sus expectativas, pero también estaba completamente dentro de lo razonable. Fue incluso un proceso inevitable de alguna ley histórica. La civilización empezó a invertir demasiada energía en estudiar la estatua. Entonces, esta civilización se abriría paso naturalmente con la vida eterna y el aumento de la esperanza de vida. Pronto, el universo se volvió claro ante los ojos de Man. Era como si hubiera descubierto un mundo nuevo. De hecho, había descubierto que su nivel de vida había aumentado. Me he vuelto más fuerte. J-Man descubrió que su fuerza había aumentado enormemente. No pudo evitar reunir a los miembros de su clan para estudiar los cambios en su cuerpo.
Se dio cuenta de que tallando y construyendo piedras para entrenar su cuerpo y fortalecer su espíritu, podría transformarse. Yo nombro este método, me estoy cultivando. Se paró sobre una enorme estatua y miró hacia el vasto mar de personas. Él dijo, cultivar la mente y el cuerpo es para cultivarse. Entrena la conciencia y el cuerpo. Puede fortalecer el cuerpo y acelerar el crecimiento de nuestros cuerpos. Lo dijo muy simplemente. ¿Cultivo? Estaban confundidos. ¿Cuál es la esencia del cultivo? Alguien preguntó. La esencia del cultivo es acelerar el crecimiento del cuerpo, permitiéndonos pasar de una edad adulta a otra. Las palabras de Jiman dejaron a todo el clan muy confundido. Anuncios de Put Future. Incluso Shuzi quedó un poco atónito. No podía entender del todo el significado de esta frase y sus ojos no podían evitar mirar cómo iba a explicarla. Jiman miró a las personas de abajo y dijo seriamente. Por cada miembro del clan, los menores de 10 años se consideran niños, los 20 se consideran adultos y, después de 10.000 años, pasaremos a la etapa adulta, según los sentidos del cuerpo, todavía existe el crecimiento del cuerpo por encima de la etapa adulta, y la etapa adulta, de acuerdo con la tasa de crecimiento normal de nuestros cuerpos, necesitaremos 50.000 años para llegar a ese lugar. Auge. Todo el cuerpo de Shuzi tembló ligeramente, como si algún tipo de comprensión del mundo en su mente se hubiera elevado hasta su núcleo. Así es, continuó Jiman. Y la esencia de la cultivación es acelerar nuestro crecimiento hasta la edad adulta, para que podamos alcanzar la fuerza de nuestro cuerpo en un tiempo aún más corto. Cultivo, así que esto es lo que es el cultivo. Es la hora. Exclamaron de muy buen humor. Hemos adelantado el tiempo y hemos permitido que nuestros cuerpos entren en la etapa adulta. Desde la etapa adulta, queremos cultivarnos. Entonces es así. Crecimos de los 10 años a los 20 años. Nuestra fuerza se ha vuelto mucho más fuerte que cuando éramos niños. Sin embargo, después de convertirnos en adultos, pensamos que ya no creceríamos más. No esperábamos que la siguiente etapa de crecimiento fuera dentro de 10.000 años. Líder del clan, ya tienes 10.000 años. Entonces tendremos casi 10.000 años y estamos a punto de entrar en esa etapa de crecimiento físico. Este momento estaba destinado a quedar registrado en la historia. Esta fue la primera vez que los seres vivos del universo tuvieron el concepto de cultivo. La esencia del cultivo era acelerar de antemano el crecimiento natural de la vida. La mente de Shuzi también explotó. Mirar esta escena fue como mirar el comienzo de una epopeya del universo. Entonces, esta es la esencia de la cultivación. Nuestra comprensión de la esencia del cultivo en el cosmos se ha desviado durante mucho tiempo. En la era de los dioses innatos, su esperanza de vida era infinita. Incluso sin cultivo, sus cuerpos naturalmente podrían alcanzar ese nivel con el tiempo. De hecho, ni siquiera necesitaban cultivar su línea de sangre. Su línea de sangre también alcanzaría la perfección con el tiempo. Sin embargo, tardaría mucho tiempo en crecer de forma natural. XT. 10.000 años, comiendo y bebiendo, también podría alcanzar el nivel 1. En teoría, siempre que la esperanza de vida de uno fuera lo suficientemente larga, podrían crecer durante cientos de millones de años y experimentar innumerables grandes. En la etapa de vida de un adulto, uno podría naturalmente alcanzar la etapa de logro del Dao del 9º rango, o incluso la cima del 10º rango. La esencia del cultivo es acelerar el crecimiento natural de la vida. En teoría, los dioses innatos del universo inicial absoluto se convertirían en existencias de 10º nivel una vez que alcanzaran la edad adulta. Solo están acelerando su edad adulta cultivándose. Los dioses antiguos innatos del universo primordial tenían una esperanza de vida infinita. Nacieron divinos y se convertirían en las existencias más fuertes del universo una vez que alcanzaran la edad adulta. Esto podría explicarse completamente. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestras generaciones posteriores, las reglas del cielo y la tierra han sido alteradas, por lo que nuestra esperanza de vida se ha vuelto limitada. En ese momento, el cultivo no es acelerar el ciclo de crecimiento de la vida, sino una carrera contra el tiempo, luchando contra el destino. Shuzi se dio cuenta de repente y se volvió cada vez más consciente de la verdad sobre los orígenes del universo. Las escenas de la historia comenzaron a desarrollarse nuevamente, y él no pudo evitar tomar nuevamente su pluma para escribir una línea en creación del siglo. Era del comienzo absoluto, durante la era del Big Bang, a los seres vivos les encantaba esculpir y usarlo para observar el universo. En menos de 10.000 años, un ser vivo viva el rayo y entró en la primera etapa. Se revela el verdadero método de cultivo.
1144 Capítulo 1154, Límite. Niño de 10 años, adulto de 20 años, adulto de 10.000 años, adulto de 50.000 años. Incluso Shuzi no sabía si reír o llorar. Se sentó en el borde y bebió su té. ¿Es este el dios innato primordial del universo primitivo? En esta etapa de crecimiento, realmente puedes volverte más fuerte simplemente comiendo y bebiendo. XT. Sin embargo, eran una tribu civilizada y salvaje sin ningún patrimonio cultural, por lo que era natural que tuvieran un nombre simple y tosco. En esta era, el llamado reino de cultivo, desde el nivel 1 al nivel 10, no es un reino. Es solo una etapa de crecimiento natural del cuerpo. Sin embargo, se necesitan 10.000 años para alcanzar el nivel 1. Incluso si es un crecimiento natural, todavía es un tiempo extremadamente largo e inimaginable. Shuzi de repente pensó profundamente y comenzó a calcular los datos con sus núcleos mágicos. Si estuviera en el universo maduro del futuro, probablemente podría alcanzar el nivel 1 en unos cientos de años si no me cultivara y acumulara de forma natural. El rango 1 en realidad no era un reino místico. Sin embargo, se necesitarían 10.000 años para llegar a este lugar. Probablemente esto fue causado por la imperfección de este universo. En las generaciones posteriores, muchos sabios demostraron su Dao y beneficiaron al universo. Combinaron sus Dao con los cielos y llenaron los vacíos con las leyes del universo. Solo entonces se aceleró el cultivo de seres vivos. Por eso el cultivo fue tan rápido. Los predecesores plantaron árboles y las generaciones posteriores disfrutaron de la sombra. En otras palabras, la velocidad de cultivo de los seres vivos en el universo es extremadamente lenta al principio. Esta es la situación natural. Los universos maduros de nuestras generaciones posteriores son todos grandes deseos hechos por muchos sabios que han demostrado sus Dao. Shuzi sintió como si acabara de recibir otra información. La era había entrado por completo en la era del cultivo. La tribu Man comenzó a resumir las reglas de su entrenamiento para aumentar su velocidad y acelerar su crecimiento. La era del arte de la escultura universal no había terminado. En cambio, había florecido aún más. Comenzaron a tallar esculturas para entrenar sus cuerpos mientras se concentraban en las esculturas para templar sus espíritus. Esto formó un tipo diferente de técnica de meditación escultórica. Tuvieron mucho tiempo. 1000 años pasaron rápidamente, y el ser vivo de 10.000 años más cercano al final de su vida ya había entrado en el nivel 1. ¿Cuán aterradoras eran las cifras de la tribu Man? Solo había longevidad, no muerte. Después de más de 10.000 años de reproducción, casi habían cubierto una pequeña parte de todo el universo. Miles de millones de personas dedujeron juntas técnicas de cultivo, comprobaron los defectos de los demás y se comunicaron entre sí. No se puede subestimar la sabiduría de las razas. Pasaron los segundos 1000 años. Su método de cultivo había sido completamente perfeccionado. Descubrieron que utilizando métodos de cultivo especiales, su velocidad de cultivo podía aumentar miles de veces. Esto también significa que solo necesitamos entre 80 y 200 años para alcanzar el nivel 1. Usamos tan poco tiempo para ingresar al período de 10,000 años antes de que pudiéramos ingresar a la etapa de vida de la etapa de gran crecimiento. Vitorearon frenéticamente porque habían encontrado una nueva meta en la vida. Y muy rápidamente apareció la segunda fila. 4000 años después, apareció el tercer rango. Anuncios de Put Future. Todo se desarrolló de manera ordenada. Shuzi también pudo ver claramente que las dos técnicas fundamentales del universo, el camino del alma y el camino de las artes marciales, que no tenían líneas de sangre, habían tomado forma por completo en este momento. Era más o menos lo mismo que las técnicas de cultivo del camino del alma y del camino marcial del futuro. Fue solo cuando Shuzi vio esto que estuvo completamente seguro de que las técnicas de cultivo bien conocidas y de amplia circulación del camino del alma y las artes marciales en el universo en realidad fueron creadas por el universo primordial al comienzo del caos y la creación. De los dioses antiguos innatos. ¿Pero por qué es casi igual a la versión original? Con la madurez y perfección del universo, no habrá cambios en el Dao del alma y el Dao marcial 14.000 millones de años después. ¿Hay una nueva versión actualizada? Muy pronto, Shuzi descubrió de repente una gran contradicción. Cualquier versión de una técnica de cultivo tendría una actualización e iteración. Además, las leyes del universo ahora estaban incompletas. El mundo acababa de ser creado y las leyes del futuro se complementarían constantemente. Tuvieron que adaptarse a los cambios de las leyes del universo para no ser eliminados.
Incluso con el paso del tiempo, solo existe una posibilidad de que estas dos técnicas no se puedan cambiar. Shuzi miró a los nativos Iman, que gritaban salvajemente y se aferraban a las dos técnicas de cultivo con una expresión de suficiencia en sus rostros. No tenían idea de que habían hecho historia para las generaciones posteriores. La única manera es que estos nativos completen las leyes del universo de acuerdo con estas dos versiones originales de las técnicas de cultivo del alma y del Dao, por lo tanto, no hay necesidad de cambiar la técnica de cultivo en absoluto. Podemos simplemente usar la técnica de cultivo como modelo y cambiar el universo. La cabeza de Shuzi tembló. Si este tipo de cosas se extendiera y las potencias de esta era lo supieran, probablemente provocaría que el mundo colapsara instantáneamente. ¿Qué tan ridículo fue esto? Innumerables cultivadores se estaban volviendo locos. Sin embargo, esto también explica las técnicas de cultivo del alma Dao y el Dao marcial. Las civilizaciones del universo las llamaron las dos grandes técnicas de cultivo del Dao celestial. Estaba perfectamente sincronizado con las leyes del universo entero, como si hubiera nacido de los cielos y la tierra. Incluso después de innumerables épocas del cosmos, todavía no requirió ninguna modificación. Esto se debió a que todo este cosmos fue creado originalmente para estas dos grandes técnicas de cultivo. Eso es demasiado despiadado. Shuzi respiró hondo. ¿Fueron tan despiadados los primeros grupos de vida en el universo? No, no es despiadado. Ni siquiera sabían qué cosa trascendental estaban haciendo en ese momento. Podría ser como mejorar el entorno de su casa, convertir la tierra estéril de la entrada en tierra fértil y luego hacerla más habitable. Había deducido demasiadas cosas. Su cuero cabelludo ya estaba hormigueando. Incluso sintió una fuerte necesidad de detenerse. Tenía la premonición de que si continuaba deduciendo, podría ver la verdad oculta del universo entero. Todo lo que sucedió durante los tiempos prehistóricos del universo, cuando se creó el universo, podría encontrar alguna desgracia desconocida. Fue como si hubiera abierto una caja mágica. El exterior no podrá verme de todos modos. Shuzi estaba muy tranquilo. Parece que van a deducir del nivel 1 al nivel 7 a continuación. Este es un aumento de energía y un gran avance. No tiene nada de especial, después de todo, un emperador celestial de nivel 7 era el límite máximo de criaturas de carne y hueso, mientras que un dios de nivel 8 era la ascensión a la dimensión, es otra forma de vida que trasciende las dimensiones. Shuzi arqueó una ceja. Volvió a acelerar directamente el piano Tiandao, saltando al futuro 10.000 años después a una velocidad de 10.000 años por día. Anuncios de Put Future. En otras palabras, un día después. En ese momento, Shuzi vio el mundo entero. Era un mundo de cultivadores que ya estaba sumido en el caos y el caos primordial. En ese momento, el mundo apenas había comenzado a tomar el camino correcto, la cultivación estaba en el camino correcto. Los cultivadores estaban por todas partes. La nueva era de la civilización había comenzado oficialmente. Kunman era venerado como un dios y adorado en lo alto. Era un hombre de gran talento y estrategia. Llevó a todos a deducir técnicas de cultivo, crear palabras, libros y registrar todo. Sin embargo, comenzaron a permitir que las poderosas existencias de la tribu exploraran las fronteras del universo, redactaran las reglas del mapa del cielo, registraran todos los fenómenos caóticos y ordenaran a la corte celestial que controlara todo y lo anunciara a toda la raza. Sin embargo, era talentoso y ambicioso, pero también extremadamente contradictorio y lascivo. En una civilización prehistórica que no tenía entretenimiento, se casó con 170.000 esposas y concubinas. Desde el punto de vista del antiguo dios elemental, no existía ninguna ética. Solo había una raza en el universo y él era el antepasado de todo. Se casó con su propia descendencia de generaciones desconocidas, e incluso se casó con su propio hijo y su hija. Pero a los ojos de la multitud, todo era natural. Era el único dios antiguo en el universo. Toda bondad era gloria. Bajo el liderazgo de Yiman, su clan ya era un todopoderoso del cielo y la tierra. Podían derribar ríos y mares, y perseguir las estrellas y la luna no era nada difícil. Esto se debió a que las leyes del universo en esta era tenían muy pocas restricciones sobre ellos, lo que llevó a que su reino pudiera mover muchas sustancias y superar a los dioses de las generaciones posteriores. En este momento, en un magnífico y exquisito palacio negro, Yiman se sentó en el trono alto y miró con calma a los funcionarios de abajo. Oh. Después de 20.000 años ha nacido una nueva criatura. Sí, Su Majestad, gran Dios. Esta es una nueva raza que encontramos mientras exploramos el borde de la Tierra. Parece haber nacido hace menos de 3.000 años.
Yifen, el líder de una tribu de bajo nivel, dijo de manera fanática. De hecho, el subespacio del universo que había creado Shuzi era muy grande. El área de este universo definitivamente no era pequeña, especialmente para estas formas de vida del tamaño de una hormiga. Hasta hoy, no habían explorado todo el territorio. Sin embargo, la Tierra era muy vasta y ellos seguían siendo los únicos seres vivos. Esto se debió a que las formas de vida originales que nacieron de forma natural eran demasiado raras. Críalo. Por orden de Jiran, surgieron algunas formas de vida metálicas. Es casi igual que nosotros, una mirada de decepción pasó por los ojos de Jiman. Después de todo, las leyes de este universo eran demasiado caóticas. Solo había metal y tierra como sustancias principales, por lo que, naturalmente, la vida nació de ellos. Fue extremadamente monótono. Man dejó algunas concubinas guapas para representarlas y luego dijo, bájalas para que se desarrollen, obsérvalas estrictamente, déjalas cultivarse y observa cómo progresan. ¿Sí? Se despidió con el viento. Antes de irse, Yifen miró a su dios por última vez con una expresión fanática. Fue el primer ser vivo del mundo. Los tomó para escapar del desastre, comprender el lenguaje, crear palabras, acelerar el crecimiento de la vida y construir un hogar de civilización que les pertenecía. Él estaba guiando todo y empujando todo hacia adelante. En el futuro, él, que tenía una larga vida e inmortalidad, continuaría guiándolos hacia adelante, porque todos eran inmortales y su esperanza de vida era eterna. Toque, 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 toque. Pronto, todo el palacio quedó vacío. J-Man se sentó tranquilamente en una silla. Él, que ya era un emperador celestial de nivel 7, podía sentir sus límites. Como límite del crecimiento de un ser vivo, comenzó a cuestionar profundamente el mundo. ¿Será que hemos llegado al límite de nuestra séptima etapa de crecimiento? 1145. Un ser de 4 dimensiones. Pasaron otros 3000 años. ¿Hemos llegado al límite de nuestro crecimiento? Un leve suspiro vino del interior del largo y vacío palacio, y una voz ronca dijo. 3000 años en total. Hace 3000 años que no hago nada. Después de todo, en las generaciones posteriores, un emperador celestial de nivel 7 era el límite máximo de carne y hueso, y todo el potencial del cuerpo fue excavado. En un universo maduro, el nivel 8 fue un cambio cualitativo. Uno comenzaría a ascender de dimensión y se convertiría en una criatura de altas dimensiones. Esto requería ascender por el camino del espacio-tiempo de alta dimensión. Este camino no tenía precedentes y era necesario abrirlo. Para Iriman, el crecimiento en realidad no era importante. Eran los únicos en este caótico universo primordial, entonces, ¿cuál era el punto de tener fuerzas tan poderosas? Solo quería encontrar algo que hacer. Él solo quería tener una meta viva. Estaba obsesionado con las esculturas para matar el tiempo. Lo mismo ocurrió con el cultivo. En una vida larga, casi eterna, uno tenía que encontrar algo que hacer, simplemente encontrar algo que perseguir. La vida es solo un momento corto y aburrido, y siempre será aburrido. Sus dedos acariciaron suavemente una delicada estatua en forma de diamante, como si estuviera acariciando suavemente a su amante. Su talento artístico en la escultura ya había alcanzado su punto máximo. Era como si su obra estuviera viva. Cada rincón e incluso las partículas microscópicas eran sorprendentemente perfectas. Sin embargo, después de 20.000 años, hacía tiempo que había perdido el interés por las esculturas. Incapaz de cultivar. No se puede esculpir. Había estado repitiendo en voz baja los días aburridos. De repente sintió una sensación de soledad sin precedentes. La soledad era algo que ninguna vida podía evitar, ni siquiera el mayor héroe. En primer lugar, esto fue una especie de tortura. Si uno permaneciera en una habitación oscura y sin nada durante un mes, sería suficiente para colapsar. La oscuridad y la soledad ahogarían lentamente a toda la persona. Todo el universo primordial era un cuarto oscuro. En ese momento, la soledad en el corazón de Iman era como las enredaderas de un oscuro abismo. A medida que se repetían los días aburridos, eso lo seguía atando, y era tan deprimente que apenas podía respirar. De repente sintió la necesidad de cometer una muerte brutal. Pensó en toda su vida y la parte más feliz de ella fue en realidad el período de desastre más difícil y peligroso. Llevó a los miembros de su clan a escapar del peligro todos los días, temiendo morir al día siguiente y la novedad de aprender escultura y cultivo al principio. Estoy cansado. J-Man reprimió este pensamiento aterrador y salió del palacio. Su ritmo repentinamente disminuyó, como si su cuerpo eterno contuviera un alma vieja. Salió del palacio y miró a los jóvenes miembros del clan que estaban aprendiendo sobre escultura y cultivando con muy buen humor. Jajaja, me estoy cultivando más rápido que tú.
No lo creo, necesito ser más rápido. Soy mejor esculpiendo que tú. Mira este. Anuncios de Put Future. Miró a los jóvenes de estas tribus y al mismo tiempo tuvo un pensamiento fuerte. Ahora todavía tienen intereses y les apasiona la escultura. Pero cuando alcancen mi nivel, ¿qué pasará en el futuro? Miró a los felices miembros del clan y de repente sintió una conmoción desgarradora. XT. En este universo, solo podían hacer dos cosas. Cultivar, esculpir, pero ¿y si todos llegaran al final? Entonces, vivir día tras día era un desastre en sí mismo. ¿Es esto una maldición de este mundo? Para el nosotros eterno, ¿una maldición? Se acercaba la gran tribulación de la amarga soledad. Tenía una vaga premonición en su corazón. Un día, Iman de repente tomó una decisión audaz. Se sentó en el palacio y reunió a todas las personas capaces del mundo para anunciar a toda la civilización que estaba a punto de celebrarse un concurso de escultura. Lo haré. Déjame hacerlo. Al instante, las emociones de la multitud estallaron. Innumerables aborígenes expertos en el arte de la escultura estaban ansiosos por intentarlo. Eran muy simples. Estaban emocionados de poder comunicarse con seres del reino de las estrellas del caos y mostrar sus 10.000 años de habilidades para esculpir. El universo entero había entrado en la era de las grandes esculturas. En un instante, toda la tierra del cielo estrellado se llenó de exquisitas esculturas. El universo entero se había convertido en una gran sala de exposiciones de esculturas. Dejarlos competir con las esculturas solo retrasará el progreso de su cultivo. Eventualmente vendrán a mi reino y verán que no hay camino en el futuro. J-Man le dio directamente el poder de gestión a su esposa y luego desapareció solo en el vasto universo. Como no hay camino, abriré un camino. Con la partida de Rai, caminó por el universo durante miles de años. Comenzó a observar seriamente la estructura profunda del universo, a pensar en su cuerpo y a sumergirse en él, buscando una manera de abrirse paso. Durante este periodo, regresó a la tribu varias veces. La primera vez que regresaron, la competencia se llevó a cabo una vez al año y ya se había celebrado 1738 veces. Comenzaron a aburrirse y un gran número de miembros de su clan ya habían llegado al séptimo rango. Estaban completamente estancados. Vivían sus aburridas vidas una y otra vez y sus expresiones ya estaban desanimadas. La segunda vez. Durante 6.000 años, un gran número de miembros de la tribu habían perdido el espíritu y algunos de ellos ya habían comenzado a suicidarse. El primer dios que se suicidó fue como una reacción en cadena, e innumerables miembros del clan también se suicidaron para escapar de este sufrimiento. A sus ojos, no había diferencia entre vivos y muertos. Para los dioses primordiales que tenían vida eterna, les parecía natural elegir la muerte cuando encontraban la vida aburrida. J-Man echó un vistazo y se fue inmediatamente. Sin embargo, en este momento, su expresión apagada de repente se llenó de vida. Sus ojos repentinamente ardieron con un fuego furioso, como si hubiera encontrado el significado de la vida una vez más. Tenía un nuevo objetivo. Quería cambiarlo todo. Este aburrido y eterno caos primordial siempre será así. ¿Realmente no hay esperanza? Solo desesperación, todos sufrimos esto. Recordó el comienzo. Cuando era joven, en el momento en que aprendió el arte de la escultura, las dudas que tenía sobre el universo afloraron a su mente por segunda vez. Anuncios de Put Future. ¿Por qué el universo no es regular? Una vez más emprendió su viaje. Probó todo tipo de métodos, pero no tenía ni idea. Período de crecimiento, debemos tener un período de crecimiento aún mayor. Caminó en la antigüedad. No importa cuánto lo intente, no hay reacción al usar fuerzas externas para reprimirme o cultivarme constantemente. Sí, la etapa infantil de 10 años, la etapa adulta de 20 años, y luego el enorme lapso de 10.000 años antes de llegar a la etapa adulta, en otras palabras, no es que seamos incapaces de crecer. En el futuro. Es que quizás tengamos que vivir más en la siguiente etapa. Podría ser como la diferencia entre 20 años y 10.000 años. Adivinó. Sin embargo, sabía muy bien que nadie podría soportar una vida tan larga y aburrida en el caos de este universo desolado. Debe haber otros métodos de entrenamiento que puedan acelerar nuestro período de crecimiento. Tiempo correcto. Si necesitamos aún más tiempo para crecer a ese nivel, buscaré formas de acelerar nuestra esperanza de vida. Comenzó a caminar en la unidimensional, bidimensional y tridimensional, así como en la caótica zona horaria. Era como un monje asceta del universo entero, comprendiendo y buscando constantemente formas de acelerar el tiempo en su cuerpo. Día tras día, año tras año. 10.000 años después, ya tenía más de 30.000 años.
Cuando volvió a su carrera, descubrió que la era de la gran expansión había pasado. La población se había vuelto escasa y solo quedaba la generación más joven. Sus concubinas, esposa, hijos y todos los rostros familiares habían desaparecido. ¡Ay! Dejó escapar un suspiro al sentir una sensación cada vez más profunda de soledad y soledad. Era como si las enredaderas estuvieran atando fuertemente su corazón. Una vez más salió en busca de una oportunidad de vivir. Sintió que estaba muy cerca. Un método para utilizar algunos medios especiales para acelerar el crecimiento de la vida. Ese día, estaba flotando en el espacio bidimensional como un fino trozo de papel en el universo. De repente, sintió como si su alma volara por el espacio y el tiempo, como un pez fuera del agua. Su cuerpo se volvió extremadamente rápido, como si estuviera viajando en el tiempo. He logrado un gran avance. Podía sentir claramente los cambios en sí mismo. Desde el eje largo, ancho y alto del espacio tridimensional, había una dimensión adicional. El tiempo. Se había transformado en un ser de 4 dimensiones. Las 4 dimensiones eran largo, ancho, alto y tiempo. Se sentía como si fuera un pez que había saltado fuera del tiempo y se había transformado en una criatura de 4 dimensiones. El tiempo podría ajustarse en sus cuerpos a voluntad. Fue un sentimiento muy misterioso. Podía ajustar su línea de vida temporal a voluntad, moviéndose entre el pasado y el futuro. Como ser de 4 dimensiones, su vida útil era tan larga como una película. Era inmortal. Ya estaba a la mitad del final de la película, pero podía ajustar libremente la barra de progreso. Movió el eje del tiempo y su vida fue como una película. Presionó el botón de avance rápido y su cuerpo aceleró rápidamente hacia adelante, 1000 veces, 10.000 veces. Se dio la vuelta y jugueteó con el eje del tiempo. Su vida fluía rápidamente hacia atrás, como si hubiera presionado el botón de retroceso rápido. Su cultivo estaba disminuyendo rápidamente y su cuerpo regresaba a su juventud, regresando al camino de su infancia. Finalmente he llegado a la siguiente etapa de crecimiento. Resulta que mi período de crecimiento anterior fue para cultivarme como un ser tridimensional. Ahora que lo he logrado, me convertiré en un ser de 4 dimensiones. Hemos cruzado dimensiones y hemos crecido constantemente. Auge. Al momento siguiente, sopló el viento y se levantaron las nubes. El universo entero cambió rápidamente. La luz era resplandeciente y todos los movimientos resonaban en la galaxia. Fue incontables veces mayor que el avance anterior. En ese momento, se había convertido en el primer ser de 4 dimensiones en todo el universo. Había trascendido el espacio tridimensional y era una vida eterna en el universo que vagaba por la línea del tiempo. Vi toda mi vida. Él se rió a carcajadas. Sus recuerdos eran más claros que nunca y penetraron todo su cuerpo. Todos los recuerdos antiguos surgieron e incluso vio el primer momento de su vida. Era una época en la que el universo todavía estaba en el Big Bang. Una figura gigante y brumosa lo levantó suavemente con una mano. Eso es lo que... 1146 El nacimiento de un dios. Se había convertido en un ser de 4 dimensiones, por lo que naturalmente podía ver su nacimiento. Sin embargo, aún tenía que comprender y recordar el momento de su nacimiento. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Iman susurró suavemente. Miró al enorme gigante que alcanzó las nubes en estado de shock. Había pensado que era la primera criatura del universo, pero no esperaba que hubiera otras criaturas misteriosas antes que él. No podía entender. Solo sintió que era un poco misterioso, poderoso e impredecible. En este momento, ya había alcanzado cierto reino, rompiendo con los límites de los 7 reinos de criaturas tridimensionales y alcanzando el 8º reino. Su comprensión del universo ya había comenzado, y podía sentir un aura madura sin precedentes del gran Dao de esa existencia. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello y emprendió su viaje de regreso. Cuando regresó con toda la tribu, descubrió que había muy poca gente y que todo el lugar estaba sin vida. Después de todo, sus mayores y sus padres se habían suicidado porque sentían que la vida era aburrida y se repetía durante incontables años. Las vidas de las generaciones más jóvenes también se verían afectadas. Aunque todavía eran jóvenes y sentían que el universo aún estaba fresco, aún podían sumergirse en las esculturas y el cultivo. La vida no era aburrida, pero el oscuro futuro también les hacía sentir miedo. Sin embargo, todo esto cambió con el regreso del primer ancestro antiguo, al que llamaron Dios. Estoy completamente de regreso. Todo su cuerpo emitió un aura sagrada mientras mostraba su poder. En ese instante, el caos primordial de la tribu Honmen estalló una vez más. ¿Encontraron nuestros antepasados una nueva manera de llegar a la edad adulta? XT.
Lloraron lágrimas de alegría, se abrazaron y derramaron lágrimas. Parecían ver un nuevo futuro en el caos de la muerte. Sí, encontré una nueva etapa de crecimiento. Iman se paró en lo alto de la estatua y miró a los miembros de su tribu. Después del período de crecimiento de nuestras primeras 7 vidas, todavía tenemos el octavo período de crecimiento de vida. En esta octava etapa de crecimiento, nos convertiremos en seres de 4 dimensiones. ¿Un ser de 4 dimensiones? ¿Qué son los seres de 4 dimensiones? Hubo mucha discusión a continuación y las voces estaban algo emocionadas. Se enfrentaban a caóticos desastres naturales y sus dimensiones aún eran inciertas. Algunos lugares ocasionalmente aumentaban o disminuían en dimensiones, y estaban constantemente a la deriva entre la primera, segunda y tercera dimensión. Naturalmente, ellos sabían sobre esto. Las 4 dimensiones son largo, ancho, alto y tiempo. Anuncios de Put Future. J-Man comenzó su primera conferencia en el sentido más verdadero, explicando su comprensión del universo. No se dio aires, como un anciano en una fiesta de hoguera, sentado entre la multitud y contándole la historia del tiempo. Como ser de 4 dimensiones, el tiempo es como una línea recta que puedo controlar. Puedo caminar en el pasado y el futuro de mi vida. Los miembros del clan se sorprendieron y empezaron a discutir. ¿Significaba eso que el líder del clan podría regresar al pasado y venir al futuro? No quise decir eso de esa manera. No se trata de regresar al pasado y al futuro del mundo, dijo Iman desde lo alto. Se trata de controlar el pasado y el futuro de mi propia vida. Él lo demostró directamente. Comenzó a acelerar su esperanza de vida y entró en un flujo de tiempo de 100 años por día. El tiempo pasó rápidamente a su lado. A sus ojos, los seres vivos que lo rodeaban eran como estatuas. Estaban inmóviles y sus movimientos eran inimaginablemente lentos. Era como si fueran formas de vida de diferentes dimensiones. Ah. El jefe se ha ido. ¿Qué pasó? Todos quedaron impactados. Pronto, apareció Jiran y se sentó en lo alto. Porque mi tiempo es demasiado rápido, tan rápido que es casi el mejor momento de mi vida. No puedes ver mis movimientos en absoluto. A tus ojos, solo han pasado unos segundos, pero a mis ojos, han pasado varios días. Simplemente avancé rápidamente en mi línea de tiempo, y un día son 100 años. De hecho, mientras esté dispuesto a hacerlo, puedo pasar 100 millones de años al día y alcanzar rápidamente mi incomparablemente poderoso yo 100 millones de años después. Todos estaban completamente conmocionados y emocionados. Sintieron que esto era demasiado interesante. No les pareció extraño. Esto se debía a que vivían en un mundo extraño. A veces, la dimensión colapsaba y se convertía en una criatura unidimensional, un punto, una línea, y a veces en una criatura bidimensional, un fino trozo de papel. ¿Es este un organismo de 4 vidas? Se sintieron muy felices. Resultó que tenían una etapa adulta aún más poderosa. Habían experimentado antes ser criaturas de 1, 2 y 3 dimensiones, pero no esperaban convertirse en criaturas de 4 dimensiones. Además, no solo puedo acelerar el progreso de mi vida, sino que también puedo revertir el progreso de mi vida. J-Man no se dio aires. En el segundo siguiente, rápidamente se volvió más joven a los ojos de todos. 30.000 años. 20.000 años. 10.000 años. Su nivel de cultivo estaba cayendo y pronto se convirtió en un niño sin ningún poder. Ah. Anuncios de Put Future. Jefe. He vuelto a mi infancia. Ellos se sorprendieron. Sin embargo, en el siguiente segundo, Iman volvió a su forma original desde que era un bebé. En este momento, todos entendieron completamente el poder de la octava etapa de crecimiento y pudieron controlar su propia línea de tiempo. Esta es la octava etapa del crecimiento de la vida. Iman miró a los miembros de su tribu debajo de él con gran espíritu de lucha y dijo con gran entusiasmo. En este reino de tipo 8, hemos superado el tiempo y somos criaturas de 4 dimensiones de la siguiente dimensión. A los ojos de nosotros, los seres cuatridimensionales, los seres tridimensionales son como estatuas quietas e inmóviles. El universo entero está en silencio y los seres tridimensionales no pueden vernos. Es porque no podemos avanzar en su línea de tiempo. Al igual que nosotros, como formas de vida tridimensionales, miramos a nuestra raza compañera que se ha convertido en formas de vida bidimensionales. Ellos, que son formas de vida bidimensionales, no pueden detectar la existencia de formas de vida tridimensionales en una dimensión superior. Siempre me has llamado Dios, pero no lo creo. Frente a mí, esta gran criatura de 4 dimensiones que supera a las criaturas de 3 dimensiones, creo que es un dios.
Podría viajar a través de todas las etapas pasadas y futuras de su vida a voluntad. Al mismo tiempo, mientras hubiera suficiente energía, era imposible matar a una criatura de 4 dimensiones. Incluso la turbulencia espacial más aterradora no podría matar a una criatura de 4 dimensiones. Podría entrar en un estado de adaptación para avanzar en su vida y acelerar la curación de sus heridas. Un ser de 4 dimensiones era como una gran criatura que vivía en los huecos de la línea de tiempo. Quiero llamar Dios a la octava etapa de la vida. Este era el Dios supremo y verdadero. Todos tenemos derecho a convertirnos en dioses. Todos temblaron al escuchar esto. Un Dios de nivel 8. Así es. Este era un ser de 4 dimensiones que había trascendido el mundo tridimensional. Era un Dios verdadero y grande. Dios. ¿Qué era un Dios? Un ser de 4 dimensiones era un Dios verdadero, un ser que trascendía la dimensión del tiempo y podía viajar a través del pasado y el futuro de la vida. Los demás no eran dignos de ser llamados dioses. Jajaja, Dios, mientras crezcamos hasta la octava etapa, grande, 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 en la etapa de crecimiento, serás una deidad. Innumerables criaturas puras y estériles, cuando crecían en tamaño, se abrazaban y saltaban, como si fuera una fiesta de hoguera. Todavía no conocían el significado histórico de esta escena. La historia recordaría esta escena en la época más primitiva. Esta fue una escena histórica. Un dios nació en el universo en este momento. Sin embargo, todavía había un joven miembro del clan a su lado que registró este momento en el arte escultórico más antiguo. Un dios antiguo hablaba sobre el nacimiento de dioses en los alrededores. Ya puedo sentir cómo se abre el telón del gran horror. ¿Por qué los dioses de rango 8 de las generaciones posteriores se convirtieron en Shuzi? Guardó silencio por un momento. Pasó suavemente a la página siguiente de creación del siglo y escribió. Al final de la era de la gran expansión, descendió la gran catástrofe de la soledad. Los dioses y demonios primordiales sufrieron en el caos durante decenas de miles de años, sintiendo que el mundo era aburrido y autocrítico, y durante otros 10.000 años, vagaron por el universo con luz, abriendo el reino de los dioses y los dioses. Comenzó a aparecer en el mundo.